¿Cómo están? Ya hace un poco más de frío, ¿verdad? Hoy vamos a tener dos mensajes, uno muy cortito al final, distinto al primero, y vamos a comenzar con el primero. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Dios. Queremos orar y clamar a ti. Queremos recibir de ti. Queremos tu bendición. Queremos tu protección, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. Esta plática la podemos ver como una continuación de la primera. En la primera plática hablamos de encontrar el camino al trono y hoy vamos a hablar sobre una carta que escribe Pablo a una iglesia que estaba en la región de Galacia. Pablo escribe una carta visiblemente preocupado, visiblemente impotente de poder hacer algo. En ese entonces las comunicaciones no eran nada fáciles y el transporte pues menos. Entonces escribe esa carta a los Gálatas porque lo primero que les dice es: yo fui llamado a ser un apóstol y el mensaje que yo les di, porque él ya les había predicado, eso está en el libro de los Hechos. Esta carta la escribe tiempo después de que había levantado la iglesia en Galacia y está muy muy preocupado porque les dice: el mensaje que yo les di no lo recibí de ningún hombre, lo recibí directamente del Señor. Y Pablo lo menciona porque, si ustedes recuerdan, él tiene un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tiene un encuentro con una luz muy brillante que lo hace caer y le dan una palabra ahí y le dicen que él va a predicar el evangelio. Pero él se fue 3 años al desierto. Al igual que todos los hombres que Dios ha llamado, van primero al desierto y luego entran al ministerio. Ejemplos: está Moisés, está el mismo Jesús. Y lo mismo le pasó a Pablo. Pablo recibió directamente ese mensaje del Señor. Esa fue una revelación que él tuvo y por eso es el escritor que más libros escribe en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Pero particularmente esta carta de Gálatas tiene un tinte muy peculiar, porque solo quiero que vean lo que dice después de la introducción, que son los saludos normales que él da. Pero vamos al capítulo 1, versículo, no veo bien, 6, por favor, en adelante. Vean lo que dice ahí: estoy horrorizado. Fíjense la palabra que usa Pablo: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismos por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Si se fijan cómo él estaba preocupado de que hubo quienes desvirtuaron el mensaje que él les había dado. Siguiente versículo dice: pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de ¿quién? De Cristo. ¿Por qué quise hablar de esto? Número 1, para no adaptarnos a la forma de vida de este mundo. ¿Sí me explico? Eso lo pueden ver muy claramente en la primera plática, si ustedes quieren oírla. Y tiene que ver con el camino al trono de Dios. Pero aquí Pablo estaba muy angustiado porque mucha gente se estaba yendo con una enseñanza distinta, diferente. Una de las más grandes acechanzas en aquellos tiempos de la iglesia fueron
los falsos maestros y los falsos profetas. Y les tengo una mala noticia, hoy día siguen apareciendo. Y hay que tener mucho cuidado. No estoy hablando en particular de ninguna iglesia, quiero aclararlo, pero sí quiero ser bien honesto y sincero. ¿Por qué surgió la idea o el sentir mío que teníamos que dar esta predicación? Porque es muy probable que aparezca en tu vida la posibilidad de que te den un mensaje muy cómodo. ¿Sí me explico? Muy ad hoc, muy que te haga sentir bien, no que necesariamente te ayude a seguir a Jesús. Este era el problema que tenía Pablo. Por eso estaba horrorizado, utiliza esa palabra, horrorizado, porque estaban llevando a los que habían empezado bien, los estaban llevando con una enseñanza muy sutil, no descarada, no sé si me explico, muy sutil para llevarlos por caminos distintos. En el caso de los Gálatas, en la iglesia había algunos judíos convertidos y había gentiles convertidos. Los judíos estaban queriendo regresar a las obras para ganarse la salvación, no sé si me explico. Esa enseñanza sigue permeando en algunas iglesias. Haz esto y vas a tener esto otro, no sé si me explico. Cuando ese no es el mensaje del Evangelio. El llamado en Cristo Jesús es a morir a nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y dejar que crezca la persona de Jesús en nosotros. Ese es el Evangelio. El Evangelio consiste en eso, en entender que Jesús vino y murió por nosotros, nació de una virgen, murió y resucitó al tercer día para que tú y yo pudiéramos tener acceso a la presencia del Padre. ¿Estamos claros? Pero Jesús en ningún momento, en sus enseñanzas, ni las de Pablo, está hablando de cumplir con reglas o principios para alcanzar tu salvación. Eso no tiene nada que ver. Y había preocupación también por parte de Pablo por los gentiles que se habían convertido, porque les estaban dando una enseñanza muy a modo, con formas de vida que no hablan de la presencia de Jesús en la vida de la gente. Así de sencillo. Es muy simple hablar solamente de misericordia, de gracia, de amor y de bendición, de prosperidad, y no hablar en contra del pecado, y no hablar a favor de vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Ustedes lo han oído y lo he dicho muchas veces. Si Dios te mueve de ciudad o te cambias de trabajo, qué sé yo, busca una iglesia que te incomode por su mensaje, no porque sea incómoda, no sé si me explico. Si estás en el vil solazo, pero estás aprendiendo palabra y verdad de Dios, ahí es el lugar donde debes de estar. Es donde el mensaje te exhorta, te confronta, te ayuda, te mueve a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos aquí quieren cambiar? Ahora bajen la mano. ¿Cuántos están convencidos de que tienes que cambiar? Levanta la mano. Tú también, Galileo, no me la dejes abajo. Te amo, amado. Lo amo. Él y yo así nos llevamos. No crean que me gusta quemar gente, ni mucho menos. Pero ya lo quemé, ni modo, ¿no? Todos tenemos necesidad de cambiar, ¿sí o no? Todos tenemos esa necesidad y tenemos que estar muy atentos de no ser fascinados. Eso les dice Pablo a los Gálatas. ¿Quién nos fascinó con enseñanzas que los están llevando a un evangelio que no es el que yo les enseñé? ¿Por qué se están dejando guiar por enseñanzas cómodas? ¿Sí me explico? Yo entiendo que alguien se puede cambiar de iglesia porque a lo mejor te queda más cerca y vives muy lejos, no sé si me explico. Y se vale, no sé si me explico. La idea es que llegues y te plantes en una iglesia, eches raíces y produzcas fruto. Pero hay ocasiones en que puedes
por circunstancias cambiar, no sé si me explico. A mí me pasó una vez en la vida. Yo me fui a vivir a Guadalajara y aquí estábamos en una iglesia, pues allá tuvimos que ir a otra, no sé si me explico. En entonces ni el internet ni existía. ¿Sale? Entonces vas y buscas una iglesia. Pero déjenme decirles algo, o sea, mucha gente se ha movido después de la pandemia. Y mi temor y mi esperanza es que si llegan a escuchar esta plática les ayude. Porque muy probablemente algunos, como nos tardamos en abrir, no sé si me explico, nosotros no abrimos luego, porque era muy fácil para una iglesia pequeña abrir, porque su riesgo de contagio era menor. ¿Estamos de acuerdo? Aquí somos muchos, no podíamos exponernos y tardamos tiempo. Y sabíamos el riesgo que había, pero la prioridad era cuidarlos. Pero es muy importante que ubiques perfectamente el Evangelio, que lo entiendas y lo conozcas, y que sepas que Jesús nos quiere sentados en los lugares celestiales y viviendo con todas las bendiciones espirituales que Él nos ha dado. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y eso implica dos cosas, lo dije en la primera plática, lo doy muy rápido. Número 1, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Punto número 1. Punto número 2, sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Jesús. Pablo decía, ya no vivo yo, sino Cristo, ¿qué? Vive en mí. Él lo dijo así, con esa extensión, porque no le puso límites en su vida a la obediencia a Cristo. Es más, la Biblia nos dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Vivir y pensar como Él piensa, actuar como Él actúa. Entiendo que no es fácil y que es algo que nos confronta a todos, ¿sí o no? Pero quiero que sepas algo, esa es la voluntad de Dios. Y Dios tiene fe en que tú y yo podemos hacerlo. La cuestión es que decidamos hacerlo. Mencionaba también en la primera plática que uno de los grandes enemigos, si no es que el más grande enemigo de la iglesia hoy día, es la mundanalidad conformista. Es decir, esa proclividad que tiene el ser humano de adaptarse a las formas de vivir en este mundo, conformarse a lo que este mundo le da. Pongo ejemplos. No, pues he oído de muchos padres ya en edad adulta, ahora la nueva moda es que se divorcien cada rato. Quiero darles un dato que me espantó. 2020. ¿Saben cuántos divorcios hubo en 2020? En este estado, 1748. 2021. Las últimas proyecciones hablan casi de 2600. ¿Qué es lo preocupante y lo angustiante? Que el crecimiento es geométrico, no es un crecimiento poco a poco, no sé si me explico. Estos 2 años el crecimiento fue muy alto. 2019 no llegaba ni a 1500. ¿Qué está pasando? Ya viene una nueva moda de este mundo, a que si no estás a gusto, pues divórciate, no pasa nada. Y a todo mundo lo hace. ¿Cuántos saben que Dios odia y detesta el divorcio? Digan amén. Dios lo odia y lo detesta. Ama a los divorciados si se arrepienten. Pero no podemos vivir basados en modernidades, no sé si me explico, que no es otra cosa que conformismo mundanal. O sea, adaptarse a este mundo. Ahora pues, primero vivan juntos, no pasa nada. Si se hallan, pues se casan. ¿Cuántos saben que eso es fornicación? Jóvenes, eso es fornicación, punto. Es una de las obras de la carne. Y te recuerdo que la Biblia también dice,
adúlteros y fornicarios no heredarán el reino de los cielos. ¿Se oyó? Es que casi todos lo hacían, pero tú no. Porque tú y yo vivimos con la mente de Cristo y hemos decidido entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Por eso somos distintos, somos diferentes, somos raros, somos incómodos y a veces no bien vistos. A mí hay familiares que ni me hablan, no sé si me explico. Honestamente se los digo, porque somos incómodos. He llegado a predicar a familiares y me dicen, ya vas a empezar. Si ellos quieren estar ahí, es su rollo. El tuyo y el mío es ir y buscar el trono de la gracia de Dios y vivir conforme a la voluntad que Dios nos ha llamado. Pablo estaba tan preocupado que les dice en el siguiente versículo, que ya no lo pusimos, perdón. El que sigue, que es el 8. Si alguien, ya sea de nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otro evangelio o buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, ¿qué dice? Que le caiga la maldición de Dios. Eso es para los que se andan pasando de listos, tratando de recolectar el mayor número de gentes, dándoles lo que les conviene y exprimiéndoles lo que ellos quieren. Porque en el fondo es eso. Van a dar cuentas a Dios. Y créanme, en la semana una persona lanza podcasts que son pequeñas pláticas en un portal y me dice, ¿cómo lo vio, pastor? Le dije, muy bien, un mensaje muy conciso, muy propio. Me dice, pastor, ¿por qué me da tanta angustia? ¿Por qué me da tanto miedo? Me preocupo de subir mensajes. No sé si me explico, mensajes bíblicos. Y yo le dije, ojalá y nunca lo pierdas. Es muy propio, muy normal y muy necesario. Y nos debe de dar, a mí me da nervios cada que me subo, se los juro. Se los juro. Tal vez dirán, no, ya el pastor tiene mucho colmillo. No. El peor error de un pastor es creer que ya se sabe todo y que se puede parar y hablar lo que quiera y no ponerse en manos de Dios para dar lo correcto. A mí me angustia predicarles. No es fácil. No es fácil, porque vamos a dar cuentas a Dios de cada palabra que se les ha dicho aquí. Y el mensaje de Dios es el mensaje de Dios y es uno. No son varios, ni distorsionados, ni cómodos. Es un mensaje que nos lleva a los pies de Cristo. Y Jesús dice, si alguien quiere venir en pos de mí, tome su ¿qué? Su cruz y sígame. Y esa cruz implica morir a ti mismo. Morir. ¿Cuántos reconocen hoy que necesitas ser mejor persona? Todos reconocemos eso. Hay algo que debe de haber en tu mente, amado. Nunca debes de dejar pensar así. Porque el día que lo hagas, ese día estás retrocediendo y te estás alejando de la voluntad de Dios. Día a día debemos de buscar más y más la presencia de Jesús en nuestras vidas y reflejarlo. ¿Cuántos saben que vamos a brillar el año que entra? ¿Cuántos saben que tú tienes que cambiar y que yo tengo que cambiar? Y que tenemos que ser mucho mejores de lo que fuimos este año. Ya con la historia no podemos hacer nada. Pablo decía, ve hacia adelante, déjalo de atrás, vete hacia adelante. Pon tus ojos en Jesús y avanza. Avanza mucho. Pablo estaba preocupadísimo con los Gálatas porque se habían desviado. Miren, capítulo 3, versículo 1. Lo tengo que decir.
¡ay, Gálatas tontos! En otras versiones dice, ¡oh, Gálatas insensatos! Pero esta versión es más clara. No seas tonto. Vean por qué lo dice. ¿Quién los ha hechizado? ¿Quién te embrujó? ¿Quién te envolvió con palabras? No sé si me explico. Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir. ¿En dónde? Ese fue el objetivo de Pablo. Enseñarles el evangelio como si todos hubiésemos visto a Jesús morir en la cruz. ¿Cuántos lo hemos imaginado con las enseñanzas? Ese es el evangelio. El evangelio es ver el sufrimiento que él tuvo, el precio que tuvo que pagar, porque creyó que tú y yo podemos cambiar. Y ese es el evangelio. Quiero aclarar algo. Sabemos perfectamente que todo mundo que entra por esa puerta por primera vez, ¿hay alguien aquí por primera vez? Bienvenidos, esta es su casa. A nadie le vamos a decir, tienes 2 días para cambiar, ¿eh? No, pues no. Si nosotros llevamos años y todavía le seguimos pegando, ¿estamos de acuerdo? Hay un tiempo, ¿sí o no? Evidentemente, no vamos y exigimos de un día para otro o de un plazo para otro, pero si tu pecado perjudica a otros, sí vamos a platicar contigo. Dije a platicar y ayudarte en un proceso para que cambies tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no venimos a juzgar a nadie, Jesús no vino a condenar a nadie, nosotros menos. Sí venimos a ayudarte si estás perjudicando a otros, si no somos pacientes y esperamos que Dios te hable. Pero tarde que temprano vas a venir a pedir un consejo y te vas a enfrentar a una realidad. Y te recomiendo que entre más pronto lo hagas, más pronto vas a cambiar. ¿Ok? ¿Cuántos han pedido un consejo aquí? Ok, bajen la mano. ¿Cuántos han cambiado por el consejo? Mientras te quedes calladito y no digas nada, no vas a avanzar. Ve y ábrelo. Si no puedes cambiar, si tú puedes cambiar, adelante, no pasa nada. Pero se trata de cambiar, no de exigírtelo. Es demostrarte que Dios quiere que vivas lleno de bendición, entregando tu cuerpo en sacrificio vivo y llevando tu voluntad cautiva a la mente de Cristo. Ahí vas a vivir conforme a la voluntad de Dios. Ahí vas a entender lo que es estar delante de la presencia del trono de Dios. ¿Por qué vivir angustiados? Arriba, abajo, tristes, deprimidos, apagados, angustiados, afligidos, cuando Dios quiere que estemos sentados a la diestra del Padre, llenos de bendiciones. ¿Por qué? Porque no hemos logrado ni presentar nuestro cuerpo, ni hemos rendido plenamente nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Es así de simple. Por eso estaba Pablo tan angustiado. Miren, vamos al 5:7, por favor. Ustedes corrían muy bien la carrera. O sea, iban bien los de Galacia. ¿Sí me explico? Iban bien. Y dice, iban corriendo la carrera. ¿Cuántos saben que el cristianismo es una carrera? Y no de velocidad, es de resistencia. Hay que llegar a ¿dónde? Al final. Dile al que está a tu lado, estamos en un maratón. Esa es la verdad. Si nunca has corrido un maratón, te pareces a mí porque yo tampoco lo he corrido. Bueno, sí corrí uno, pero tengo que decirlo, hice trampa. No me lo propuse. Estaba en la secundaria y me inscribí a una carrera de, creo que era de 10 o 12 kilómetros, era medio maratón, 12 kilómetros. Y empecé a correr y ¿qué creen? Me cansé.
Y como corríamos alrededor de una pista, en el Injuve, que en esto sí se llamaba, pues a la mitad de la pista yo me fui al zacatito, a la sombrita, y dije, no, yo hasta aquí llegué. Sí, la verdad estaba muy cansado, creo que era la mitad o menos tal vez. Y ahí me quedé muy a gusto y los veía y los veía y los veía. Y al último dije, me voy a ir atrás para que no me echen carrilla de que me quedé aquí en la sombrita, no sé si me explico. Por hipócrita pues, ¿no? Para ser más claro. Y me metí y empecé a correr, ¿no? Y de repente alcancé a uno y Cero, dale, dale. Y yo, sí, ahí voy. Y dije, pues ya me llevan vueltas, pues ya qué. Y que empieza la premiación y me dan el tercer lugar. Y por mentiroso no dije nada y me quedé con el diploma. Todavía no conocí al Señor. Claro. Es el único maratón que he corrido. Y no fue completo. Yo iba con la intención de despistar, no que me dieran un diploma, pero pues, hasta una medalla de bronce me dieron. Me daban ganas de regalársela al que quedó en cuarto. La verdad. Pero era muy evidente y no lo hice. El cristianismo es un maratón. Es cansado, es duro. Pero ¿sabes una cosa? Es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor. El siguiente versículo, que es el 8, dice, ustedes corrían, seguro que no fue Dios, porque Él es el que nos llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna ¿qué? Tú necesitas poquita levadura para que en un tiempo te desvíen totalmente. No necesitas mucha, No necesitas mucha. Ve el siguiente versículo. Confío en el Señor, en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas y Dios juzgará a las personas que está confundiendo, quien sea que fuere. ¿Se fijan? Pablo dice, yo voy a defender el evangelio. Y si alguien se ofenda, pues que se ofenda. Y si alguien se fue a una iglesia y lo están guiando al Señor, que Dios los bendiga y expandan el reino de Dios. No sé si me explico, no todas las iglesias están mal, pero hay algunas que son mal intencionadas, cuyo objetivo es tener más gentes y generar más recursos, y que vivan y que estén contentos. Eso no es el evangelio. Pablo se dio cuenta y tuvo que escribir esa carta. No podía ir con ellos y decirles, las cosas están así. Nunca esperes. ¿Cuántos se acuerdan de la tentación de Jesús en el desierto? Todos sabemos que fue tentado, ¿verdad? ¿Tú crees que se apareció el diablo con una cola así roja y le dijo, hola, yo soy el diablo, ya vine? ¿Sabes cómo quiso confundir Satanás mismo a Jesús? En el terreno de la mente, de las ideas. No tengo tiempo de explicártelo. Solo te pongo un ejemplo. No le dijo, oye, ¿tienes hambre? Pues tenía 40 días ayunando, ¿sí o no? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y mucha gente piensa que estaba tentando a Jesús para comer. No, lo que el diablo estaba haciendo era decirle, no mueras, no te sacrifiques, solo dale pan a la gente y todos te van a seguir. ¿Sí me están oyendo? Si tú te fijas en una de las veces que multiplicó los panes, fue y se escondió porque dice, quería que lo hicieran rey para que los mantuviera. Entonces a Jesús el engaño que le quisieron meter, porque hasta le dijeron, si eres el Hijo de Dios. ¿Cómo si eres? Él era el Hijo de Dios. Y él dijo, no solo de pan vivirá ¿quién? El hombre, sino de toda palabra que sale ¿de qué? De la boca de Dios. ¿Cuál era el engaño? El engaño, Jesús, no vayas a la cruz, que no te azoten, no mueras, dales de comer y todos te van a seguir. ¿Me están entendiendo? Fue en el terreno de qué?
de la mente, de las ideas. ¿Cuántos saben que hay dos grandes bestias en Apocalipsis? Si no sabes, no te preocupes. Hay una bestia del mar. ¿Y cuál es la otra? Sí, la del mar y la bestia de la tierra. ¿Okay? Y todo el mundo espera o cree que es un chip, una computadora, ¿no? Un programa que te van a meter en la mente. No, amados. Son las ideas de este mundo que van a entrar a la mente de los que vivimos en este mundo, en este tiempo, para desviarnos de la voluntad de Dios. ¿Quedó claro eso? Esas son las bestias, que en realidad son dos. No es una, son dos. Es en el terreno de la mente. Tratar de hacerte creer que estás bien estando mal. Hace muchos años me pusieron una ilustración de un pescadito en una pecera. Estaba el pescadito en la pecera y de repente empezó a ver que caían pedacitos de zanahoria, calabaza, chicharitos, y luego vio una lucecita abajo, que era un mechero abajo de la pecera. Dijo, caray, ¿y esto? Pero pues empezó a sentir calientito y dijo, está a gusto. ¿Sí me explico? Estaba a gusto. ¿En qué crees que se acabó aquello? En caldo de pecado. No, de pescado, perdón. Lo cocieron y lo frieron y ni cuenta se dio. Así actúa nuestro enemigo. Es muy sutil para mentir. Muy sutil. Muy sutil. Hay gente que se enoja y se va de la iglesia porque algo le hicieron. ¿Cuántos saben que aquí somos inofendibles? Si no estás preparado para ser inofendible, no sirvas, porque tarde que temprano nos van a ofender. ¿Quieren saber cuánta gente ha hablado mal de mí? No levanten la mano. No pasa nada. A Jesús le fue mucho peor. Ya me voy, me hicieron sentir mal, no me saludó, no sé si me explico, por tonterías. Plántate en tu iglesia y produce fruto. Entiende tu doctrina, estudia como la gente de Berea. ¿Se acuerdan de la iglesia de Berea? Libro de los Hechos. Y Corintios también lo menciona. Era gente que revisaban lo que se les enseñaba y a ver si esto es cierto. No sé si me explico. Todos tenemos sentido común y criterio para entender lo que estamos estudiando. Métete a estudiar y checa cada predicación. Me encantaría que me vinieras a decir, oiga, quiero entender bien esto, o no lo entendí, o no estoy de acuerdo. No pasa nada. Pocas gentes, pero algunos lo han hecho, no pasa nada. Se les ha explicado perfectamente y quedan conformes. Pues es que yo no entendía esto. Pues sí. ¿Ok? Digan amén. Cuiden la sana doctrina en su vida. Asegúrate de que estás recibiendo la sana doctrina y que te están llevando a Jesús. La peor iglesia de las 7 iglesias de Apocalipsis son los que no eran fríos ni calientes. ¿Qué es un frío? Alguien que no camina con Jesús. Y un caliente es el que camina con Jesús, pero el que está en medio no se sabe si está o no está. Esos son los peores, porque creen que están cuando en realidad están del otro lado. ¿Ok? Pablo les dice, sigan la buena enseñanza, sigan la buena doctrina, acaben la carrera, termínenla. Así es esto. El año que entra tenemos que brillar como iglesia y expandirnos. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que me dice, ¿no le da tristeza que mucha gente se haya ido? Sí, porque los voy a extrañar. Pero también me llena de motivación porque quiero volver a llenar. ¿Sí me están entendiendo? ¿Cuántos saben que lo vamos a volver a llenar? Lo podemos llenar. ¿Cómo?
Cada uno de nosotros compartiendo la buena noticia que nos cambió a nosotros y que puede cambiarle la vida a todo el que la oiga. ¿Ok? Muy bien, vamos a orar rápidamente. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Hoy recibimos de ti, Padre, y te pedimos, Señor, que nada ni nadie nos desvíe de tu sana doctrina, de aprender correctamente a vivir conforme a tu voluntad. Reconocemos esta mañana que necesitamos ser mejores personas, necesitamos avanzar en Cristo Jesús, necesitamos entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, necesitamos entregar nuestra voluntad a Jesús, llevar nuestra mente cautiva a la mente de Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Padre. Nos arrepentimos, Dios, si hay cosas que no hemos dejado. Queremos hacerlo. Danos el carácter y la fortaleza. Ayúdanos, Espíritu Santo, a dejar esto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Y tengo otro pequeño mensaje, muy pequeño mensaje. ¿Me puedes poner Éxodo, lo que te di la primera reunión, por favor? ¿O no los tienen? Ok, se los voy a pasar. Éxodo 23, 19. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. No cocines a un cabrito en la leche de ¿qué? De su madre. Este versículo nos está hablando de algo que Dios le había pedido al pueblo de Dios, y era dar las primicias de sus cosechas, dar las primicias de los animales que ellos reproducían. ¿Sí? En ese entonces el pueblo de Dios solo vivía de agricultura y ganadería. Y Dios les pedía que dieran una primicia. La primicia tiene dos características. Es lo primero, y es que lo mejor. ¿Cuántos se acuerdan de las dos ofrendas de Caín y Abel? Hubo un problema con la ofrenda de Caín, ¿se acuerdan? Sí llevó, pero no llevó ni lo primero ni lo mejor. Y se enojó porque Dios acepta la ofrenda de su hermano Abel, que le dio lo primero y lo mejor. Eso desató un problema entre ellos y acabó matándolo. Es una situación grave, ¿estamos de acuerdo en eso? Pero Dios nos pide lo mejor, lo primero y lo mejor. Cada año levantamos primicias. Primicias es lo primero y lo mejor que le podemos dar a Dios. La Biblia no menciona un monto, no sé si me explico. Yo sé que hoy día no vivimos de agricultura y ganadería, ¿estamos de acuerdo? La mayoría probablemente tengamos un salario, una pensión o tal vez un negocio, no sé. Está en ti y está en mí dar lo que Dios ponga en nuestro corazón. Evidentemente es algo que puedes dar, no sé si me explico. O sea, si tú eres una persona que vive de un salario, pues obviamente no vas a dejar de pagar tu renta, no sé si me explico. Entonces, ¿cuánto vas a dar? Pues lo que Dios ponga en tu corazón. Hay quienes pueden dar el primer trabajo, el primer mes o el primer semana, no sé. Es lo que Dios ponga en tu corazón. Pero sí, asegúrate de dar lo primero y lo mejor a Dios. ¿Solo una vez al año levantamos ofrendas? Quiero aclarar, no tiene nada que ver con el aguinaldo y rollos por el estilo. La iglesia no tiene necesidad. Quien tiene necesidad son ustedes. ¿Por qué? Las primicias establecen cómo te va a ir el resto del año. Pueden ponerme Ezequiel 40,
y 4:30, por favor. Únicamente, sí es 44:30, ¿verdad? Sí. Los primeros frutos maduros y todas las ofrendas presentadas al Señor pertenecerán a ¿quiénes? Hoy ya no hay sacerdotes, hoy hay iglesia, ¿sí me explico? También se entregarán a los sacerdotes las primeras muestras de cada cosecha de grano y lo primero de la harina para que el Señor bendiga, ¿qué dice? Los hogares de ustedes. La cosecha se levantaba una vez al año, por eso se pide una vez al año. ¿Cuál es la importancia de dar la primicia a principios de año, o lo puedes dar en diciembre si tú quieres? Es que define la pauta de lo que Dios te va a bendecir el siguiente año. Es importante empezar con una gran actitud de honrar a Dios con nuestros bienes y darle a Dios lo primero y lo mejor. Es importante que lo hagas. Quiero aclarar, no se la vamos a ir a exigir a nadie. Solo confío en Dios que escuches el mensaje y abras tu corazón. Si no, que Dios trate contigo. Yo te dije la verdad. ¿Ok? Hay gente que de repente predica que eso no es bíblico. Y es más bíblico que nada. Voy a aclararlo por qué. Dijeron, no, es que eso lo pidieron en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Quiero que sepas algo. Lo que Jesús vino a abrogar o a quitar fueron las leyes ceremoniales. ¿Sí me explico? Esas ya no tienen uso. Si tú y yo pecamos, no necesitamos llevar un cordero a un templo donde estaban quemando, no sé si me explico, animalitos. Eso fue abrogado, esa ley ya no existe para nosotros. Pero las leyes morales siguen vigentes. Siguen vigentes. ¿No dijo Dios en los 10 mandamientos, no robarás? ¿Puedes robar hoy? Porque pues no lo dijo en el Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Lo que son leyes morales siguen totalmente vigentes. No somos salvos por cumplir, somos salvos por creer en el Hijo de Dios. Pero ¿cuántos saben que toda la ley es buena? Y toda la ley nos bendice. ¿Sí me explico? Hay gentes que van y le buscan porque en el fondo pues no quieren dar. O bien privar a que Dios bendiga a la iglesia, que eso es lo más triste de todo. Nosotros no necesitamos, y mi familia menos, y no tomamos un solo peso de ese recurso. ¿Sí me oyeron lo que dije? Ni un solo peso, Dios lo sabe. Y las personas que nos ayudan a administrar también. No vivimos de eso y no nos dedicamos a eso, y no es lo que nos motiva a pedirlo. Nos motiva a pedirlo el que tú seas bendecido junto con toda tu familia el próximo año, a dar lo mejor que tú puedes dar para que Dios te bendiga. Lo que sí les puedo decir es que entre mayor es el sacrificio, mayor es la cosecha. Porque entre otras cosas, el dar tus primicias desata una ley, la ley de siembra y cosecha. El que siembra poco, cosecha poco. El que siembra mucho, cosecha mucho. Y esa es una ley, es inevitable, va a pasar, va a ocurrir. Por eso, lo que Dios te ponga en tu corazón y que evidentemente puedas dar, ponle en el sobre, esta es mi primicia, o bien deposítala, ¿ok? Pero vuelvo a aclarar, la iglesia no está en problemas, nunca ha estado y confío en que nunca va a estar. Y no es porque tengamos que pagar aguinaldos, por el estilo, que por cierto, aquí damos ofrendas, a nadie tiene un salario, empezando por nosotros, ¿ok? Muy bien, ¿cuántos quieren orar por sus primicias de este año? Ponte de pie y vamos a orar. Dile, Señor, gracias, porque hoy entiendo, Padre, que tú mereces lo primero y lo mejor de nuestra parte. Disponemos nuestro corazón, Señor, para que tú nos muestres cuánto darte. Queremos darlo
con alegría, porque tu palabra dice que Dios bendice al dador alegre. Y queremos dar lo mejor que podamos, lo más que podamos, para bendecirte y honrarte con nuestros bienes, Señor. Te amamos, Dios, y te pedimos que no falte el recurso en nuestra iglesia ni en nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga.